Cordial saludo, estimados estudiantes. Como les había comentado la clase anterior, este video tutorial es para calcular los estadísticos de media, mediana y moda para datos agrupados de acuerdo a la base de datos que nosotros tenemos. Voy a hacer el ejemplo para datos agrupados en la variable cuantitativa de edad. Como ustedes tienen organizados los ingresos mensuales y las obligaciones mensuales, para eso les voy a explicar cómo calcular la media, mediana y moda para los datos agrupados haciendo uso de la herramienta tecnológica o el software de Excel. Primero, recuerden que la fórmula de la media es la media para datos agrupados es tener la marca de clases multiplicado por la frecuencia absoluta. Entonces necesitamos insertar en nuestras tablas de frecuencia dos columnas, una que se va a llamar marca de clase, y la vamos a representar por la variable x. Y la otra es la multiplicación de x por la frecuencia absoluta. Y la marca de clases no es más que el promedio, ¿cierto? Entonces damos en el signo más, escribimos promedio, lo ubicamos, seleccionamos y escribimos el rango entre 30, punto y coma, 32, enter. Ese sería el promedio. Seleccionamos y corremos hasta el último intervalo de clase y lo que hacemos es cambiarle los límites a cada una de las clases dependiendo lo que nos está diciendo el intervalo. Entonces 33 entre 35, el promedio, luego 36 y 38, cambiamos, mire, 38, 36, enter. El siguiente, que es 41 y 39, entonces 41, 39, enter. El siguiente, que es 42 y 44, entonces el promedio entre 42 y 44, enter. Luego el promedio entre 45 y 47, enter. Luego el promedio entre 48 y 50. Luego el promedio entre 51 y 53, que es el rango de edad. Y luego el promedio entre 54 y 56. Enter. Ya tenemos la marca de clases para cada intervalo. Ahora me falta hacer la multiplicación entre la marca de clases y la frecuencia absoluta. Damos nuevamente más 31 por la frecuencia absoluta, le damos enter y listo, tenemos la multiplicación. Seleccionamos y arrastramos con el clic derecho sostenido, izquierdo sostenido, soltamos y listo. Esa es la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. Luego le damos autosuma, vamos a la parte superior, le damos autosuma, nos da la suma. Y ahora sí podemos hallar la media. Entonces la media es la división entre la sumatoria de la multiplicación de la marca de clases por la frecuencia absoluta dividido la cantidad de datos, que es 253. ¿Listo? Nos dio 41,84. Esa sería la media para datos agrupados. La moda. Para la moda debemos tener en cuenta la siguiente fórmula. Voy a insertarla acá para visualizarla y que ustedes la tengan siempre presente para calcularla. Recuerden que eh, vamos a calcular la moda y la mediana. Entonces, la moda. Listo.
Esta es la fórmula de la moda, ¿sí? Para el cálculo de la moda, él tiene un delta sub 1, en este caso es la diferencia 1, y voy a escribir aquí la diferencia 1, y aquí voy a colocar la diferencia 2. La diferencia 1, primero, ¿qué tenemos que hacer? Ubicar el intervalo donde está la moda. Y ese intervalo donde está la moda, pues es el de mayor frecuencia absoluta. Entonces nos vamos a la frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Y siempre la vamos a representar por la letra minúscula F. ¿Sí? Nos paramos en la frecuencia absoluta y miramos cuál es el de mayor frecuencia. Ah, mire, el de mayor frecuencia es 41. Entonces quiere decir que seleccionamos este intervalo, le doy color amarillo, y este es el intervalo que lo vamos a llamar intervalo de la clase modal, es decir, donde está la moda. Y lo ubicamos hallando la mayor frecuencia absoluta. Listo, tenemos la mayor frecuencia absoluta. Ahora sí podemos hallar la diferencia 1. La diferencia 1 es la resta entre 41 y la frecuencia absoluta anterior al intervalo de clase de la moda. Entonces 41 menos 29. Y la diferencia 2 es coger la frecuencia absoluta de la moda y restarle el posterior, es decir, 32. Hacemos la diferencia, 41 entre menos 29 nos da 12. 41 menos 32 nos da 9. Entonces esta es la diferencia 1 más diferencia 2. ¿Sí? Y la C, en este caso la C la vamos a llamar amplitud. La C, aquí en nuestra fórmula, pero por lo regular siempre es amplitud. Siempre se representa por la letra A o la letra C, de alguna manera. Pero es la diferencia o es la distancia entre el límite inferior y el límite superior. En este caso es 33 menos 35 menos 33. Y eso nos da 2. Listo. Y el límite L sub I es el límite inferior. Límite inferior. ¿De quién? Pues de la moda. En este caso el límite inferior de nuestra moda, el límite inferior de nuestra moda, límite inferior de la moda es igual, mire, 33, que es el inferior. Listo, tenemos todas las variables que nos pide la fórmula. Ahora simplemente la calculamos. Entonces le damos más, cogemos el límite inferior, que es 33, le sumamos, pero entre paréntesis, la diferencia 1, que es 12. Y luego dividimos esa diferencia entre la sumatoria de 41 más 42. Es decir, la diferencia 1 más la diferencia 2, pero lo escribimos dentro del paréntesis, ¿sí? Para que nos quede todo ahí. Y luego eso se va a multiplicar por la amplitud, que es 2. Listo, le damos enter. Y mire, nos dio una moda de 34. Dejamos dos decimales. Ahora calculamos la mediana. Y para la mediana también tenemos una fórmula. Voy a mostrarles, voy a insertar la fórmula de la mediana para tenerla en cuenta. Aquí la tenemos. Y entonces vamos a calcular la mediana. ¿Sí? Entonces voy a colocar aquí la fórmula. Ahora vamos a hallar los datos. ¿Quién es n dividido 2? Pues n dividido 2 es coger 253 y dividirlo entre 2. ¿Eso cuánto me da?
126.5. 126.5. Esa es n medios. Cantidad de datos dividido 2, 126.5. Ahora, ¿qué hago con este 126? Me paro en la frecuencia acumulada, que es esta. Observen en esta. Y ubico donde puedo meter 126.5. No lo puedo meter aquí en 126 porque él llega hasta 126. Me toca meterlo acá en 157. O sea que este va a ser mi intervalo de clase de la mediana. Y entonces el intervalo de clase de la mediana, que es este color, y es donde tiene una frecuencia acumulada de 157, a ese lo vamos a llamar intervalo de clase de la mediana. ¿Por qué lo necesitamos? Porque necesitamos ubicar cada uno de estos datos. Entonces ya tenemos n medios. Ahora, f sub i menos 1 me está indicando que vaya a la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia acumulada de la mediana, es decir, esta que tenemos acá, la voy a colocar de color verde. Y es 126, listo. Entonces lo colocamos acá, voy a colocar 126. Ahora, la frecuencia f sub i minúscula, mire, f sub i minúscula es la frecuencia absoluta, donde está la mediana. ¿Y cuál es? 31, mire. Entonces voy a colocarlo aquí de verde. 31, listo. Y la amplitud, pues sabemos que es 2, ¿no? Porque escoger 44 menos 42, límite inferior, límite superior menos el límite inferior, nos da la amplitud y eso nos da 2. Ahora vamos a hallar la mediana. Entonces le damos más. Cogemos, que nos faltaba colocar aquí el límite inferior. Límite inferior de la mediana. Entonces nos vamos donde está el intervalo de la mediana, que es 42 menos 44. Entonces sería 42. Listo. Más el límite inferior, que es 42, más dentro de un paréntesis vamos a colocar n medios, restándole la frecuencia acumulada anterior, que es 126, cerramos paréntesis, dividimos entre la frecuencia absoluta, que es 31, cerramos paréntesis también, ¿sí? Todo eso dentro del paréntesis, ¿sí? Multiplicado por la amplitud, que es 2. Y le damos Enter. Y entonces nos da 42.03. Ahí tenemos media, moda y mediana. Mire que la media va primero que la mediana, ¿sí? Y va después de la moda, ¿sí? Ahora, ya calculamos media, mediana y moda para datos agrupados. Nos falta ahora calcular las medidas de dispersión. Entonces, las medidas de dispersión son los valores que me determinan qué tan dispersos, qué tan distantes están los datos comparados con la media. Y para eso vamos a trabajar la fórmula para las medidas de distribución. Entonces, encontramos acá, de acuerdo a lo que nosotros habíamos trabajado, ¿sí? En la clase pasada, que ustedes encuentran los conceptos de estadística en el aula extendida, ahí están cada una de las fórmulas. Mire, aquí está la mediana, la moda, están la relación entre la media, la mediana y la moda, y me interesa ahora las medidas de tendencia central
las medidas de dispersión, perdón. Entonces aquí tenemos la varianza. Entonces esta medida, vamos a calcularla acá. Entonces vamos a trabajarla. Y vamos a utilizar del intervalo, vamos a utilizar solo la marca de clases. Voy a utilizar marca de clases, copiar. Lo voy a pegar por aquí. Pegar 1, 2, 3. Y también voy a coger la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. La copiamos y la voy a dejar 4, voy a dejarla acá. Observen, dejé 4 columnas de espacio. ¿Sí? Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Como la fórmula me indica que es la sumatoria de la diferencia entre la marca de clases y la media elevado al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por la frecuencia absoluta, ya que aquí me quedó, vamos a copiar bien la fórmula, aquí está, listo. Entonces, ¿qué me dice? Coja la marca de clases y réstele la media, luego elévela al cuadrado, luego multiplíquela por la frecuencia absoluta, sume todo eso y divídalo entre la cantidad de datos. Entonces, en la columna que tenemos siguiente, vamos a hacer la diferencia entre x menos x barra. Entonces voy a dejarla ahí en mayúscula, o sea, la media. Entonces, ¿sí? X menos la media. ¿Sí? Ahí. La media pues se representa con la X y una barrita arriba, pero pues aquí para efectos de la explicación lo voy a escribir. ¿Cuál es la media? Nosotros ya llamamos la media. Mire, la media es 41.85. ¿Sí? Entonces vamos a escribir más. Marca de clases menos 41.85. Enter. Listo. No nos interesa el signo, simplemente la diferencia. Arrastramos y listo. Esa es, eh, esos son los valores que tenemos que ubicar. Ahora, me dicen, coja estos valores y elévelos al cuadrado, ¿sí? Entonces, chip igual este valor por el mismo para hallar el cuadrado. Bajamos y obtenemos entonces esto elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué me falta? Pues coger este valor y multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Entonces, voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Listo. Más el valor que hemos multiplicado al cuadrado, la diferencia al cuadrado, multiplicado por la frecuencia absoluta. Le damos enter. Corremos. Listo, entonces están las diferencias al cuadrado multiplicadas por la frecuencia absoluta de cada clase. Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos. Mire que él me dice la sumatoria y luego divídalo entre la cantidad de datos. Entonces, autosuma y listo. Eso es la sumatoria. Ahora, la varianza. Entonces, la varianza la representamos por la S elevado al cuadrado. ¿Sí? La varianza, que acá está, mire. La varianza es S al cuadrado
¿Y es igual a qué? Igual a la sumatoria dividido los 253 datos y nos da 57. Ahora la desviación. La desviación no es más que la raíz cuadrada. Entonces aquí está. A traerla para acá. Esta es la desviación. Entonces la desviación la vamos a representar por la letra S. ¿Y a qué es igual? Pues le damos más la raíz cuadrada, mire, la raíz, le damos clic y seleccionamos la varianza y le damos enter. Esa es la desviación. Ahora el coeficiente de variación, el coeficiente de variación, que la fórmula la tenemos en la presentación, le damos clic, la arrastramos y listo. Aquí tenemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación que me dice, coja la desviación, divídalo en la media, multiplíquela por 100. Listo. Más la desviación dividida la media, que es 41. Por acá la tenemos, 41.85. Todo eso entre paréntesis, porque lo vamos a multiplicar por 100. Y le damos enter. Vamos a dejar todo con dos decimales nomás. Listo. Entonces, mire, tenemos varianza, desviación y coeficiente de variación. Esto es el 18%, ¿no? ¿Qué nos dice el coeficiente de variación? Nos dice el CB, que es el coeficiente de variación, aquí está, el coeficiente de variación, vamos a escribirlo, coeficiente de variación, nos indica qué tan homogéneos son los datos. Entonces, si el valor es menor al 25%, los datos son homogéneos. Pero si el valor del coeficiente de variación es mayor al 25%, los datos son heterogéneos. Es decir, están dispersos. ¿Sí? Ese es como el análisis que se da de este 18. Como se multiplicó por 18, pues el 18%. Entonces decimos que los datos de la edad para esas 253 personas son homogéneos. De esa manera, espero haber explicado cómo hallar los estadísticos para datos agrupados en una variable cuantitativa continua como es el de la edad. Ustedes van a calcular los mismos datos para los ingresos mensuales y para las obligaciones mensuales de su tabla y me la envían en la próxima clase. En el aula extendida le quedarán los datos para que ustedes puedan subir el trabajo. Hasta una próxima oportunidad, muchachos.